Pues de esta manera también vamos a recordar toda la vida que cantó precisamente ahí Remember Me, Gael García Bernal, que lo suyo precisamente no es la música. Se esperaba que por lo menos Carlos Rivera acudiera también a interpretar este tema. Jamás hubo la invitación, pero bueno, ahí está. También, bueno, tendencia se volvió tendencia mundial en el antes y el después de la entrega número 90 del Oscar, precisamente el nombre de Guillermo del Toro, quien estuvo todo el tiempo apareciendo en las redes sociales por las 13 nominaciones que tenía precisamente por La Forma del Agua en esta entrega número 90. Entonces, felicidades a Guillermo del Toro. Y el día de hoy, precisamente para hablar de la entrega número 90 del premio Oscar, tenemos a Fabián Polanco. Él es crítico y especialista en cine. Fabián, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Bien, gracias. Buenos días. Oye, pues a ver, cuéntanos cómo viste esta entrega número 90 del premio Oscar. ¿Qué viste? ¿Cuáles fueron los pros? ¿Cuáles fueron los contras? Pues muy contentos porque pues hubo mucha presencia de artistas y proyectos mexicanos. Coco, como tú sabes, pues es un proyecto que no fue creado por mexicanos, pero pues reflejó mucha cultura de nuestro país. Entonces pues también se coronó como una película ganadora. Hubo muchos actores haciendo cortinillas de presentaciones. Parecía esta entrega del Ariel casi de tanto mexicano que había en el teatro donde se entregó el Oscar, ¿no? Muy padre. A mí me gustó mucho la entrega. Fue muy gratificante, te repito, y pues La Forma del Agua fue una gran sorpresa, que se ganó el Oscar tanto de película como de director, cosa que no venía ocurriendo en las entregas del Oscar de años anteriores. Ahora se rompió ya como que esa maldición, por así decirlo, y pues Guillermo del Toro se coronó por dos ocasiones en esta entrega con un Oscar. Entonces pues ya se cerró un ciclo con estos tres amigos y pues ahora batallarle para volver a contender por esta estatuilla, ¿no? En total, entonces, aquí en México se tienen prácticamente de directores mexicanos, son 6 ya estatuillas las que se tienen ganadas, 6 premios Oscar. Exactamente. Aparte, Alejandro González Iñárritu lleva 3 premios, porque fueron 2 por películas, y el año pasado le entregaron un honorífico por la instalación de Sangre y Arena. Entonces, de los 3 amigos, pues el que lleva la delantera, pues es Alejandro González Iñárritu, seguido curiosamente por Guillermo del Toro con 2 Oscars que le dieron ayer, y Alfonso Cuarón con Gravity. Entonces pues se suman ya a la lista de mexicanos que han obtenido también un Oscar. Hace algunos años, recordarás, en 1973, 74, 73, Gonzalo Gavira, un técnico mexicano de sonido, se ganó el Oscar por los efectos de sonido del Exorcista, pero él no se lo ganó netamente él, sino estaba dentro del grupo del pool de creativos de esa parte. Entonces pues ya van varias presencias de México en la entrega del Oscar. Y también ayer fue muy emotivo la presentación de Natalia Lafourcade, este número que hicieron de Remember Me, que ella lo cantó en español. Fue muy padre también verse, al igual que Isa González saludó al público en español, y fue muy gratificante pues ver esa presencia mexicana, los mariachis. Fue una entrega de premios Oscar muy padre para los mexicanos, y pues habrá que ver qué es lo que depara en cuanto a producción para este año, para la siguiente entrega. Cuéntanos, ¿por qué crees que no haya obtenido más estatuillas la película La Forma del Agua? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque 13 y de 13 se llevó 4. Lo que pasa es que pues tenía en realidad varias películas con las que la batalla era muy fuerte. Hubo muchas, si tú te fijas, las otras películas que contendían también, pues tenían grandes elementos para obtener también el Oscar. A mí el que me gustó que haya ganado la película fue el de diseño de producción, porque en notas y en entrevistas que dio Guillermo del Toro mencionó que tardaron años en la realización de esta faceta dentro de la película, y aparte cada uno de los puntos que aparecen en la película tienen un significado. Entonces pues fue muy padre que le hayan dado este premio de mejor diseño de producción, porque realmente vale la pena el trabajo que hicieron. Pues muchas gracias, Fabián Polanco, crítico y especialista en cine. Muchas gracias. Gracias, en verdad, te agradezco.